Bueno, vamos a continuar hoy con toda la historia de todas estas tribus que vinieron de diferentes partes, tanto de lo noroeste como de la Arabia, como del Cáucaso, en fin, todas estas tribus que entraron a partir del tercer y segundo milenios antes de Cristo, entraron a pelearse por la zona de la Mesopotamia, en los valles que quedan entre el río Éufrates y Tigris. Hoy vamos a centrarnos básicamente en dos protagonistas que convivieron, se enfrentaron y convivieron juntos al mismo tiempo, que fueron los asirios y los hititas. Nosotros ya hemos visto casi toda la historia anterior de los asirios, anterior al primer milenio antes de Cristo, y hoy ya vemos digamos, como el momento de auge de los asirios, que es justamente a partir de este primer milenio antes de Cristo, cuando ellos empiezan a expandirse y van a crear el imperio neoasirio, que va a llegar hasta el siglo séptimo antes de Cristo. Entonces nosotros vamos a ver que a partir del primer milenio los asirios empiezan como su expansión, y esta expansión se va a hacer básicamente hacia lo que es la tierra de Canaán, lo que es Siria, Palestina, Líbano, Israel. Ellos se expanden hacia el este, es decir, hacia lo que es el Irán, del sureste de Irán. Se expanden obviamente hacia Mesopotamia, eh, y ellos van creando un imperio donde es un imperio que se creaba con base en el terror. Realmente los asirios van a desarrollar toda una técnica del asedio de ciudades, y además que ellos ya tenían pues el hierro, ya ellos manejaban el hierro, lo que los favorecía en cuanto a manejo de herramientas militares para poder saquear y entrar a dominar las ciudades que conformarían su imperio. Eh, este imperio neoasirio entonces se hace con base realmente es en el terror. Ya ellos ni siquiera, en el caso por ejemplo de la expansión hacia la tierra de Canaán, hacia lo que eran los reinos de Israel, de Judea, Sumeria, ellos ya ni siquiera piden vasallaje, sino que entran realmente a adoptar estas ciudades como parte de su imperio. Los dioses asirios son impuestos a todas las zonas conquistadas, y hacen una cosa que posteriormente forjará guerras, que es van desplazando poblaciones, sobre todo en el caso de los hebreos. Ellos van a desplazar una cantidad de población hacia Babilonia, y a su vez van a desplazar grupos de Babilonia hacia la zona de Israel. Se hacen grandes desplazamientos, que vamos a ver eh, las consecuencias que estos desplazamientos van a tener. O sea que vamos a tener un poblamiento de judíos en plena Babilonia muy grande, ¿sí? A partir de lo que hacen los asirios. ¿Qué más podemos decir? Ellos tuvieron una gran capital que fue Nínive en esa época, que va a ser famosa sobre todo por tienen como un compendio de ritos y conjuros. Acuérdense que los asirios creían en un mundo de espíritus malévolos y demoníacos, o sea que ellos tenían que desarrollar como conjuros y ritos para contrarrestar y para defenderse de estos grupos de dioses demoníacos en los cuales ellos creían. Al mismo tiempo, en Nínive se encuentra, y en la biblioteca se encuentra la epopeya de Gilgamesh, y hay un diccionario de acadio y de no asirio, sino de sumerio, ¿sí?
Es importante recordar que el acadio desde finales del tercer milenio y el segundo milenio se convierte como en el inglés de la época. La gente se comunicaba y escribía en acadio. Eh, entonces, esto es importante mencionarlo, y Nínive pues va a recoger como ese bilingüismo de la época, ¿no? Finalmente, los asirios van a llenarse de tantos enemigos a través de su horrorosa expansión y sangrienta expansión, que esto se les va a devolver, y ya a principios del siglo séptimo antes de Cristo son todos los enemigos que han forjado para su imperio, entre los cuales están pues los egipcios, los israelíes, los medos, los elamitas, los de la Mesopotamia, que van a acabar con ellos, y los asirios se van a perder a partir del siglo séptimo antes de Cristo en la historia, ¿sí? Bueno, entonces veamos ahora los hititas. Los hititas convivieron con los asirios. Recordemos, los hititas, primero que todo, hay que mencionar que más o menos hacia mediados del tercer milenio antes de Cristo, en la zona de Anatolia Central, lo que es la Turquía de hoy, hay un pueblo originario de tribus que se llaman los Atis. Los hititas van a llegar 300 siglos después, y ellos vienen de la zona transcaucásica y del Cáucaso. Ellos son pueblos indoeuropeos que vienen a asentarse en esta zona de Anatolia Central, y que se van a fusionar con las poblaciones locales de los Atis. Y este pueblo se llamará entonces los hititas. Inicialmente ellos van a crear un reino, y yo creo que lo más importante de los hititas es que ellos logran como centralizar el poder a partir de una cantidad de ciudades-estado que había en esta zona. Ellos logran centralizar el poder, lo unifican, y esto les va a dar una fuerza muy grande. Cuando ellos empiezan a expandirse, ellos se enfrentan a que toda esta zona de Anatolia Central estaba invadida por colonias de mercaderes asirios. Entonces los hititas van a tener que empezar a empujar a estas poblaciones asirias para poderse ellos asentar y dominar y crear no solamente un reino, sino lo que va a ser también un imperio hitita. Este imperio hitita va a ir desde el siglo XVIII antes de Cristo hasta 1200 antes de Cristo. Durante estos siglos los hititas, entonces, como vimos, centralizan el poder de toda esta gran cantidad de ciudades-estado que estaban diseminadas en toda la zona de Anatolia Central, y ellos van a empezar a expandirse hacia Siria, van a configurar como un pequeño imperio. Es un imperio pequeño con respecto a lo que fue el asirio, ¿no? Los hititas van a ser caracterizados porque, digamos, son un pueblo mucho más benevolente que los asirios. No son, nunca llegaron a ser en su expansión tan atroces como los asirios. Ellos además es un pueblo culto que recupera como el conocimiento de la época. Ellos tienen una escritura que es la cuneiforme hitita, es decir, tenían su propia lengua escrita y oral, y también escribían en acadio, ¿no? Que era el inglés de la época, como lo vimos. Los hititas entonces sucumben a los pueblos del mar, que como vimos son estas tribus que asolaron toda esta zona de la media luna fértil desde 1200 antes de Cristo, que venían del noreste griego, venían también, había otros grupos que venían del noroeste caucásico, venían de diferentes lugares. Se presume que huían un poco de un gran cambio climático que se dio en la zona norte, y obviamente venían detrás de todo lo que fueran costas marítimas y de lo que fuera, de lo que estuviera cerca al agua que les permitiera la subsistencia. Estos pueblos del mar, como ya vimos, entraron por Egipto,
se toman el Egipto de Ramsés II y lo debilitan enormemente. Por el lado norte griego, ellos entran y acaban con toda la civilización micénica y luego se ensañan contra los hititas y realmente logran acabar con los hititas, ¿sí? Ahora, los hititas es importante ya como para cerrar un poco, los hititas en lo que es el siglo, entre el siglo XVIII y el siglo XIII, digamos, es el gran imperio, son las grandes reinos e imperios fuertes de la época, así como los egipcios, así como los asirios de la misma manera los hititas. De hecho, en el siglo XIII a.C. vamos a asistir a una lucha entre los reinos faraónicos de Egipto contra los hititas, que será la famosa batalla de Kadesh, que se va a dar en Siria, y es el enfrentamiento entre el imperio faraónico egipcio y los hititas por el control de territorio. Finalmente, pues quedan más o menos en tablas, y es interesante saber que las esposas de cada uno de ellos intentaron hacer relaciones diplomáticas para acabar con el enfrentamiento entre estos dos pueblos. Tanto la esposa de Atusili, que es el rey de los hititas, y la esposa de Ramsés II, la de el imperio egipcio, se encuentra en el Museo de las Civilizaciones de Ankara, tablillas cuneiformes donde uno ve justamente las misivas de estas dos mujeres que intentan hacer unas relaciones diplomáticas para limar las asperezas y sobre todo ya el enfrentamiento de estos dos reinos. Entonces, como vemos, los hititas desaparecen en 1200 a.C. por la entrada de los pueblos del mar. Vamos a dejar entonces por ahora aquí, y la próxima vez vamos a seguir con la entrada de nuevos protagonistas en toda esta zona para entender pues todo lo que fue la dinámica ya del primer milenio antes de Cristo.